Bien, buenos días y buenas tardes para la gente que está del otro lado del Atlántico. Bienvenidos al webinar de hoy. En este caso vamos a estar con el doctor Francisco Jesús Bueño Cañigral del Ayuntamiento de Valencia, que es el jefe del Servicio de Adicciones de la Concejalía de Salud y Consumo. El doctor Francisco Jesús Bueño Cañigral es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, diplomado en Sanidad, máster en Economía de la Salud y Gestión de los Servicios Sanitarios y Sociales, máster de Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud, diplomado en Gestión Económica y Servicios Generales y diplomado en Gestión de Servicios Clínicos y en Promoción de la Salud. Es profesor del Departamento de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Este es el sexto webinar que estamos haciendo desde el capítulo de AISAP Argentina. Y antes de darle la palabra a Francisco, les recuerdo que AISAP es una asociación internacional que está en más de 25 países, tiene más de 10.000 miembros y que es una red absolutamente gratuita que tiene como objetivo facilitar el intercambio de información, de contenidos, de cursos entre especialistas, profesionales y no profesionales que se dedican a la temática de adicciones. Así que yo voy a pasar a darle la palabra al doctor Francisco, en donde él va a introducirnos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el posicionamiento y la estructura estratégica de lo que son las políticas locales de prevención. Adelante, Francisco, y gracias. Muy buenos días para ustedes, muy buenas tardes para nosotros y muchísimas gracias al doctor Roberto Canay por la invitación a participar en este webinar y, por supuesto, a la organización ISAP Internacional por darme la oportunidad de participar en la misma. El objetivo de esta conferencia es hablarles de políticas locales de prevención de las adicciones, para lo cual deseo hacer una breve introducción para enmarcar la situación en la cual nos encontramos ahora. Y es que vivimos en un mundo globalizado, que es inestable, que es ingobernable, pero que nos ofrece grandes oportunidades. Este mundo mundializado, globalizado, cada vez influye más en los determinantes de la salud y en los determinantes de la enfermedad de todas las personas y de la sociedad en su conjunto. Las adicciones, evidentemente, no son una exclusión. Podemos ver que durante todo este tiempo de confinamiento por la pandemia de la COVID-19, hemos tenido que modificar completamente todas nuestras actuaciones respecto a las actividades de prevención que hemos hecho y que estamos haciendo en la ciudad de Valencia. Por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Pues simplemente invitarles a reflexionar sobre el desarrollo de estrategias locales de prevención de las adicciones, cómo involucrar a organizaciones de la sociedad civil, a líderes comunitarios, a sociedades científicas y colectivos ciudadanos. Cómo articulamos la microgestión y la macrogestión para constituir al final de todo una política de prevención de las adicciones en redes. En definitiva, adquirir conocimientos que nos lleven a una mejora continua, por una parte, y a su vez que nos lleven a un pensamiento crítico que yo creo que en esta sociedad mundializada, globalizada, es importante que lo tengamos en cuenta. El ámbito local, el ámbito regional, el ámbito nacional, el ámbito continental o el ámbito mundial, el ámbito global, podemos elaborar diferentes tipos de actuaciones, pero que están todas interrelacionadas una con otra. Lo local tiene muchísima importancia y, como punto absolutamente contrapuesto, lo mundial y lo global tiene cada vez más importancia. Nosotros tenemos
que adaptarnos a las grandes transformaciones sociales que debemos conocer y poco a poco, parcialmente, asumir ciertos planteamientos para poder permeabilizar nuestros programas de prevención al conjunto de la sociedad. No les voy a hablar de la evolución de la sociedad desde que Marshall McLuhan en 1962 habló de la aldea global, o más recientemente habló Zygmunt Bauman de la sociedad moderna líquida, o Antonio Ariño de la sociedad del conocimiento, porque han habido una serie de transformaciones en esta sociedad, una evolución conceptual que nosotros dentro del ámbito local tenemos que estar muy pendientes también para poder adaptar todo este tipo de conocimientos, de actuaciones a los programas de nuestra prevención de adicciones. Tenemos una sociedad globalizada donde hay más información, más comunicación que nunca. Se han generado nuevos estilos de vida, existen nuevas profesiones, se crean nuevas necesidades, muchas de ellas innecesarias. Lamentablemente el consumismo es el paradigma de esta sociedad. La continua acumulación de bienes, el tener, para muchas personas les plantea un serio problema de conducta. Y, por otra parte, el hedonismo o la entronización del placer está significando también un hecho importante dentro del mundo global y, por supuesto, que afecta mucho a las adicciones. Existen muchos medios de comunicación social, cada vez más, existen muchas redes sociales a las cuales se atiende de una forma incluso servil, y todo esto en su conjunto nos hace que lamentablemente se esté modificando la realidad, lo cotidiano, lo que realmente interesa, las necesidades básicas primarias que ya definía Maslow en su momento. La pandemia ha sido un grandísimo ejemplo para darnos cuenta de que muchas cosas no son superfluas, muchas cosas nos sobran y muchas cosas que no tenemos son las que realmente necesitamos, e incluso cosas básicas como puede ser la alimentación. Por lo tanto, en esta situación global en la que nos encontramos, podemos hablar de un cambio de época, podemos hablar de un cambio de ciclo, tenemos que sacar enseñanzas de esta situación global que nos encontramos y, por supuesto, de la pandemia para aplicarlo a nuestro ámbito local. Esto va cambiando permanentemente, pero lo que no cambia es que nuestras actividades estén centradas en la salud, que es el bien más preciado que tenemos los seres humanos. Como ustedes conocen, la definición de salud de la OMS, en su acta fundacional de 1947, es una definición estática que se nos ha quedado obsoleta. Yo prefiero definiciones actuales o antiguas, pero que definen un poco más la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, la de Perkins, de 1939. La salud es un equilibrio relativo de la estructura y la función corporal que resulta del ajuste dinámico del organismo ante las fuerzas que tienden a destruirlo. Pero además es un bien colectivo, un bien esencial para que los miembros de una sociedad ejerzan completamente sus capacidades y funciones eficientemente en la sociedad y ejerzan su libertad para vivir una vida adulta y cabal. Tenemos permanentemente agresiones que tratan de desequilibrar nuestro nivel de salud, nuestro estado de salud, y lo que buscamos, evidentemente, es poder ejercer completamente nuestras capacidades y funciones para tener libertad, para vivir una vida que sea cabal y que sea adulta. Conocen de sobra cuáles son los diferentes gradientes de salud, que no voy a entrar en ellos, simplemente como recordatorio, y dentro de estos gradientes de salud existen puntos neutrales, evidentemente, pero existen comportamientos de riesgo a su vez y existen comportamientos que son saludables para todas las personas. Además, se ha puesto de manifiesto durante esta situación global y por la pandemia mucho más, las grandes inequidades sociales que tenemos, los estilos de vida de las personas, las redes sociales y comunitarias y las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales que no son iguales para todos.
Vivimos, por tanto, en un mundo social, en un mundo asimétrico, en un mundo global y en un mundo cambiante. Y ante eso hemos tenido que ir adaptándonos durante el transcurso de los años y seguiremos adaptándonos. La salud, por lo tanto, es el bien más preciado que tenemos. Otro concepto que evidentemente ha ido evolucionando es el concepto de adicciones. De un responsable único, culpable, hemos pasado a una responsabilidad social y a una serie de factores de riesgo y una serie de factores protectores, como ustedes bien conocen. Hemos pasado también a una evolución conceptual. Hablábamos en su día de toxicomanías, de drogodependencias, de conductas adictivas, de trastornos adictivos y hablábamos de adicciones con sustancia o adicciones sin sustancia, o bien adicciones comportamentales o bien adicciones conductuales y sociales. En nuestro plan municipal de adicciones o de trastornos adictivos nos preocupan mucho más en estos momentos todas las adicciones sin sustancias, todos los problemas de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, del juego online, etcétera, etcétera, que ustedes conocen mucho más, que lo que puedan ser adicciones con sustancia, que se limitan, como bien conocen, al alcohol, al tabaco, al cannabis y a la cocaína. Las otras sustancias, evidentemente, están muy vinculadas a actividades concretas, como puede ser todos los derivados anfetamínicos, derivados actualmente utilizados para fiesta, para salir de marcha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de esta evolución conceptual, como ustedes conocen, tiene cada vez más peso las adicciones sin sustancia. Las causas de la adicción las conocen perfectamente, los factores de riesgo individuales, los propios de la persona sin que exista influencia del entorno, los riesgos personales, características personales que están influenciables por el entorno, las actitudes, las creencias, las habilidades sociales, la impulsividad, la autoestima, el presentismo. Y luego la influencia de los microgrupos, como puede ser la familia, la escuela, el grupo de iguales, el barrio, etcétera. Y la influencia del contexto macrosocial a través, como digo, de la comunicación, de las redes sociales, de la información. Durante este periodo, por ejemplo, de confinamiento, ha abundado muchísimo la compra por Internet, como ustedes conocen. ¿Por qué? Porque acudir a los proveedores habituales de sustancias pues era bastante difícil por el confinamiento y ha aumentado mucho la compra por Internet. Por lo tanto, hemos tenido que ir adaptándonos y valorar que hay factores de riesgo y factores protectores, familiares, sociales, personales, económicos, educativos y culturales. Cada uno de ellos influye directa o indirectamente, en mayor o menor medida, dentro de las adicciones. Estas cosas son las que no han cambiado y tampoco ha cambiado que la entidad local es la administración pública más próxima a los ciudadanos. En su ámbito geográfico se desarrollan casi todas las actividades principales en la vida de las personas y es donde se plantean y se solucionan muchas de las demandas de los ciudadanos. Se acude al ayuntamiento, se acude a la entidad local para buscar, lógicamente, las soluciones a los diferentes problemas. Es posible un contacto directo con las personas, se pueden relacionar con el ámbito educativo, podemos establecer acuerdos, podemos establecer convenios, colaboraciones, ententes cordiales en el ámbito social, en el ámbito económico o en el ámbito cultural. ¿Verdad? Quiero que entiendan que el municipio de Valencia fue pionero en España creando en 1984 el primer centro urbano municipal de rehabilitación de toxicómanos, el CURP. Este centro surge... Se me están ocurriendo cosas para hacer con este muchacho. En aquellos momentos en España, uno de los problemas graves que había, como ustedes conocen, era el terrorismo, el paro y las drogas. Acuérdese de la heroína, etcétera, etcétera. Y era un poco problema social importante.
Hemos evolucionado de 1984 con el CUR hasta el Plan Municipal sobre Trastornos Adictivos 2016-21. Se desarrollaron actividades en su momento de prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción social hasta el año 2003 y después ya actividades de prevención comunitaria, prevención escolar, prevención familiar, alternativa al ocio y tiempo libre. Las actividades que realizamos desde el año 2003 en el Ayuntamiento de Valencia son actividades de prevención. Somos la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas más grande de España. Y, de hecho, todas las actividades asistenciales en el año 2003 las transferimos a la Consellería de Sanidad, que es quien hace la prestación asistencial sanitaria, porque en su día colaboramos en la creación de las unidades de conductas adictivas que ustedes también conocerán, asistencia a los adictos a diferentes tipos de sustancias. Durante este tiempo hemos involucrado y seguimos involucrando a entidades públicas, asociaciones ciudadanas, sociedades científicas, universidades, con el objetivo de ¿qué? De realizar programas de prevención que sean participativos, que estén consensuados, que sean integradores, que sean transversales y que podamos desarrollarlos en red. Voy a hacerles un pequeño repaso histórico de todo esto para que comprendan que cuando se quiere, cuando además hay voluntad de trabajar y de esforzarse y de colaborar con todas las entidades, muchas entidades evidentemente están también ávidas por poder colaborar con las instituciones. Tenemos, por lo tanto, estos periodos. De 1984 a 1992, un grupo de profesionales crea la Asociación para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Toxicómanos, se crea el CURP, de 1992 al 97 el Programa Municipal de Servicios Sociales en Drogodependencias, del 1997 al 2003 Plan Municipal de Drogodependencias y otros trastornos adictivos, de 2003 a 2016 PMD, Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas de Valencia, la UCA Valencia, que comentaba, y del 2016 al 2021 Plan Municipal sobre Trastornos Adictivos, Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas de Valencia, UCA Valencia. El 2016 celebramos los 30 años de esta evolución histórica. Aquí verán los logotipos de prácticamente, no todas, pero algunas de las asociaciones y entidades públicas y privadas con las cuales venimos colaborando y, evidentemente, era un agradecimiento al trabajo de cientos de profesionales que han participado durante todos estos años y, a su vez, un reconocimiento a todos los pacientes rehabilitados, integrados, etcétera, etcétera, que además se sumaron a esta jornada que hicimos en la Facultad de Medicina y luego una exposición histórica documental de estos 30 años. Rápidamente, ¿qué fue el CURT? Pues el CURT fue un centro pionero donde había 3 educadores, 2 médicos, 3 psicólogos, 2 trabajadores sociales y una ATS y que tenía 3 ramas diferentes. Una parte asistencial, un dispensario de toxicomanías, una parte de rehabilitación y reinserción y una pequeña parte muy incipiente de prevención. Esta imagen evidentemente ya no es usual. Estas imágenes ya no son usuales de grupos de terapia que ustedes conocen perfectamente, pero se empezó a trabajar en unas condiciones muy, muy precarias, pero con una grandísima profesionalidad y una grandísima dedicación a todas las personas. ¿Qué era necesario hacer en su momento? Pues desde ese momento, dentro de lo que era actividad del dispensario, conectarlos con los diferentes servicios. Y ahí empezamos nuestra relación en red. Un adicto, un toxicómano de entonces, no tiene solamente su adicción. Tenían VIH-Sida, tenían hepatitis, tenían tuberculosis, tenían candidiasis, etcétera, etcétera, como ustedes conocen. Hubo que hacer acuerdos de colaboración con, por ejemplo, con el servicio de digestivo del Hospital Clínico de Valencia, con el objetivo de poder tratar las hepatitis. Hubo que hacer otro convenio de colaboración con el Hospital
Dr. Peset de Valencia, con el objetivo de tratar su tuberculosis, con el Hospital La Fe, con el objetivo de tratar su VIH-Sida. No quiero extenderme en desglosar todos los recorridos que se han realizado con las diferentes entidades y asociaciones, porque va a ser bastante largo, pero sí que sea una pincelada muy general para que ustedes vean que era importante, primero, trasladar de los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia a los servicios de sanidad, porque era un problema básicamente no psicológico, con todo el respeto, sino en aquel momento era un problema sanitario y había que darle, lógicamente, un enfoque no solamente de la toxicomanía, sino de todos los problemas correspondientes que hubiese. También habían convenios con el Hospital Psiquiátrico de Bétera y con el Hospital Clínico, con el objetivo de tener unas camas hospitalarias cuando no se podía realizar la desintoxicación ambulatoria, y además con asociaciones de comunidades terapéuticas, etcétera, etcétera, con el objetivo de colaborar dentro de este tipo de actuaciones cuando se requería que una persona en la fase de rehabilitación o de reinserción social pues estuviese un tiempo en una comunidad terapéutica y le sirviese también de ruptura de la ciudad para estar en el campo, etcétera, etcétera, tutelado por profesionales. Dentro del centro de día, pues imagino que lo tendrán totalmente claro, pues las relaciones eran básicamente con los enfermos y como los pilares básicos es la familia con sus familiares. Servicio de Psiquiatría Hospital Clínico de Valencia, Servicio Digestivo Hospital Clínico de Valencia, Servicio de Toxicomanía Hospital Psiquiátrico de Bétera, las concejalías de Servicios Sociales del Ayuntamiento, la Dirección General de Servicios Sociales de la Consellería, etcétera, etcétera, ¿no? Asociación del Patriarca, la Comunidad Terapéutica de Salanza, Aprobat, Asociación Proyecto Hombre, que era incipiente en aquel momento en nuestra ciudad. Las relaciones de prevención básicamente con colegios, con asociaciones de vecinos, con centros sociales, con centros juveniles. Ir a los colegios a ofertarles programas de prevención en ese momento que eran meramente informativos. Había un gran desconocimiento sobre todo de determinadas sustancias, muchos mitos evidentemente que había que contrarrestar y sobre todo también los centros juveniles para de alguna forma informar todos estos temas. Al final conseguimos todas estas redes funcionando, algunas de ellas lógicamente tenían varias funciones, unas de ellas eran complementarias respecto a otros, pero durante todos esos años el CUR cumplió sus funciones completamente. Pasamos ya desde el año 92 al año 97 a lo que es ya un programa estructurado en aquel momento de servicios sociales al principio y luego a partir del año 93 de sanidad de drogodependencias, con 3 médicos, 4 psicólogos, 2 trabajadores sociales, una TSDUE, 3 educadores, un documentalista. Primer tema importante, debíamos de acreditar con las diferentes organizaciones, con las diferentes entidades públicas ese programa. En primer lugar, a nivel autonómico, con la Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat Valenciana, con la Consellería de Sanidad y Consumo de la Generalitat Valenciana, con la Diputación de Valencia, con la Federación Valenciana de Municipio y Provincias, con la Federación Española de Municipio y Provincias, con la Fundación de Ayuda contra la Adicción, que hicimos el primer convenio de colaboración en el año 1994 y seguimos haciendo cada año prórrogas de ese convenio de colaboración con la FAD y con el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, con el cual venimos colaborando desde su creación. Dentro de las actividades de prevención habían 2 personas, 2 médicos y un psicólogo, y todas las actividades de prevención las buscábamos orientar en primer lugar que fuese a los colegios, pero que a su vez formásemos grupos informativos, grupos de padres que se informasen de los temas de la prevención de las toxicomanías y además que hubiese grupos de padres, grupos terapéuticos, padres que venían con sus hijos o con sus hijas para su tratamiento, que también tuviesen diferente formación. A partir de ahí, con las asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, asociaciones ciudadanas, llevando a acuerdos bilaterales con participación
conjunta y con la universidad, con el objetivo de poder difundir en el ámbito universitario todo este tipo de actividades. Porque hacer una rueda de entidades que centrasen todos los programas de prevención no servía para multiplicar por varios miles cualquiera de las actuaciones que hacemos. La asistencia, 2 médicos, 4 psicólogos, una TS en DUE y una trabajadora social. Lo mismo que he dicho anteriormente. Una vez que se organizan las unidades de conductas adictivas, las unidades de desintoxicación hospitalaria, las unidades de metadona de forma descentralizada, pues necesitamos que tener un acuerdo con la Consellería de Sanidad para poder utilizar todo este tipo de recursos que nos sirvan para que la asistencia sea integral. No solamente, insisto, tenía importancia en su momento, como ustedes conocen, la parte de la desintoxicación de la persona. Era mucho más importante tratar de las patologías concomitantes que tenían muchos de los pacientes que venían a asistencia. El centro de rehabilitación, creamos un centro de día en el centro de Valencia, curiosamente, y venían a las 9 de la mañana, se iban por la tarde a las 17 horas y teníamos, lógicamente, relaciones con sus familiares, con los parques deportivos donde se podía hacer ejercicio, con el albergue de la Casa de la Caridad para poder alojar a personas sin techo o personas que transeúntes, en el albergue San Juan de Dios y luego los centros sociales municipales. El centro de día era gratuito, durante ese tiempo se hacían diferentes actividades en el centro de día y desde el desayuno conjunto hasta la comida conjunta que venía con un catering de unos grandes almacenes, etcétera, etcétera, ¿no? Buscando ese tipo de relaciones que han perdurado evidentemente en el transcurso del tiempo. Es un hecho importante el comprar bicicletas y ir por el cauce del río, que no tiene agua, el río Turia, ¿no? Y es un parque, pues ir todo hasta el parque deportivo de Nazaret y poder bañarse en verano, o poder jugar a frontón, o jugar a tenis, o hacer cualquiera de las actividades típicas, complementarias, regladas dentro del centro de día, que son los que fijaban los psicoterapeutas o los médicos. La reinserción social, creamos diferentes líneas de colaboración, fuimos los pioneros en que muchos pacientes trataran de hacer cooperativas o asociaciones como Reto a la Esperanza para recogida de muebles, luego rehabilitarlos, reinsertarlos, reordenarlos y luego poderlos vender, cooperativas o agrupaciones para hacer plantas aromáticas para luego poderlas comercializar, asociaciones o cooperativas que permitiesen el trabajo conjunto, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los aspectos que conllevan la reinserción social, hasta con el Valencia Club de Fútbol, para llegar a acuerdos para poder, como premio dentro de la fase de reinserción y de rehabilitación, poderlo llevar al fútbol o con Transmediterránea. ¿Se imaginan ustedes que una persona lleva 3 meses o 6 meses sin consumir nada absolutamente, está con ya se le ha dado el alta y como premio tenemos unos bonos de Transmediterránea y vamos con 15, con 20 personas a Ibiza a pasar tranquilamente, no en agosto, no en julio que está todo el mundo, sino en mayo, en abril, en tiempo que no hay prácticamente nadie, a disfrutar de la isla y disfrutar del mar, disfrutar del paisaje y disfrutar de la gastronomía. Pues eso, lógicamente, son redes, políticas de redes, políticas de asociacionismo y políticas de actuación y de involucración de todo tipo de entidades, o la Universidad Popular, donde podían asistir gratuitamente a diferentes clases, a diferentes cursos, ¿no? Creamos a su vez un centro de documentación sobre drogodependencias. Les sonará a ustedes el doctor Emilio Bogani Miquel, que fue el pionero en España en escribir y tratar el alcoholismo como una enfermedad, no como un problema derivado, digamos, de vicios, sino como enfermedad. Y en homenaje a él, yo fui discípulo y amigo de Emilio y, entre otras cosas, como homenaje a él,
creamos este centro de documentación, que luego les pasaré los enlaces web. ¿Qué logros hasta esa etapa? Dar respuesta desde la administración local a la alarma social creada por las drogas, lo que he dicho anteriormente. El paro, el terrorismo y las drogas fue durante muchísimos años en España los 3 problemas principales. Ahora es el 47, o sea que no pintamos nada. Las adicciones no preocupan a nadie desde el punto de vista del Centro de Investigaciones Sociológicas. Las encuestas que hace anualmente el CIS. Crear un programa estructurado. Pasar de servicios sociales, como he dicho, a sanidad, con todas las connotaciones que tiene. Y lo más importante, pasar de toxicómano, drogadicto, etcétera, etcétera, con un concepto peyorativo, a enfermo. Integrado en el sistema sanitario del Servicio Valenciano de Salud, con una asistencia universal, pública y gratuita. Ese fue un logro para nosotros importantísimo, que evidentemente hicimos un grandísimo esfuerzo porque cambiamos los paradigmas de actuación y nos sirvió bastante para el trabajo futuro. Y el trabajo futuro, a partir del 97 hasta el 2003, pues se basa en una estructuración mucho más amplia, con la experiencia anterior, de prevención, asistencia, rehabilitación, el centro de día, la reinserción social y el centro de documentación, doctor Emilio Bogani, que prácticamente es lo mismo que anterior expuesto, pero con mayor, digamos, repercusión, con mayor conocimiento, con mayor participación de diferentes entidades, diferentes asociaciones o diferentes colectivos o diferentes universidades. Quiero que entiendan que tenemos alumnos en prácticas pues, del máster de adicciones, de toxicomanías en su momento, trastornos adictivos, de diferentes universidades, alumnos de prácticas de criminología, alumnos de prácticas de la policía local, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha significado pues, coordinación con diferentes tipos de universidades y de entidades. Unos datos orientativos nada más, ¿no? Solicitud de tratamiento 8.236. Historias clínicas 6.830, que el día 15 de diciembre del 2003, como he dicho anteriormente, las transferimos todas a atención primaria de la Consellería de Sanidad, que es de quien depende, lógicamente, las unidades de conductas adictivas, porque paralelamente habíamos creado conjuntamente con el director general de drogodependencias de entonces, Bartolomé Pérez Gálvez, habíamos creado las unidades de conductas adictivas y los ayuntamientos nos quedábamos, por tanto, como unidades de prevención comunitaria en conductas adictivas. No les voy a repasar todos estos números, pero evidentemente había tratamiento médico, psicológico, social, controles de orina, determinación de sustancias en orina, tratamientos familiares, asistente de grupos terapéuticos de padres, grupos informativos, etcétera, etcétera, ¿no? Actividades grupales, relacionales, deportivas, talleres, grupos de seguimiento, grupos culturales, grupos de expresión corporal, grupos de habilidades sociales, psicodrama. Y a partir del año 2003, como he dicho anteriormente, ya dejamos íntegramente de realizar la asistencia y nos ocupamos única y exclusivamente de la prevención. Como Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas, UCA Valencia, que es la más grande que he dicho, y teníamos, digamos, en primer lugar 2 accesos, en Navarro Reverter 17 y General Navarro Sangrán, y luego ya nos cambiamos al nuevo edificio municipal, que luego se lo enseñaré, en la calle María de Saboya. Profesionales, 3 médicos, 4 psicólogos, una pedagoga, una documentalista, un TAP, técnico de investigación general, una enfermera, 2 trabajadores sociales, un educador, un auxiliar administrativo y una ordenanza. Incrementamos un poco la plantilla al margen de las colaboraciones externas, al margen de los practicum que venían y que pasaban meses con nosotros, etcétera, etcétera, y además de las contrataciones externas de profesionales para poder llevar a cabo todos los programas, porque evidentemente con este personal no podemos realizar todos los programas de actuación. Prevención comunitaria, como he dicho, prevención escolar, prevención familiar, alternativas de tiempo libre y el centro de documentación Dr. Emilio Bogani. El esquema, digamos, de la nueva situación que es la que tenemos actualmente. Lo he puesto en periodos porque hemos ido trabajando, como verán, en base a
a periodos de aprobación de planes y de documentos, y esta es una etapa importante del 2003 al 2014. El plan municipal fue el 2004-2008, que es el que se aprobó oficialmente, que luego se prorrogó hasta el 2014, porque prácticamente eran las mismas actividades, y luego les pondré los enlaces para que puedan encontrar todas las memorias, todos los planes y todas las actividades. Tríptico de difusión de estos planes, y este es el nuevo edificio municipal, donde estamos aquí más de 1.500 personas, de todos los servicios del ayuntamiento, porque antes estaban en diferentes edificios y se han agrupado en este edificio que era la antigua tabacalera, que se cerró, y luego hubo una serie de actuaciones municipales que se ha rehabilitado como edificio municipal completo. Unos datos muy sucintos, para que se hagan una idea. Programa de sensibilización e información comunitaria, 139.000 unidades. Programa distribuidas. Programa de información, orientación y asesoramiento, 94.890. Programa de actuación espacios libres de humo, 4.000 unidades. Fuimos el primer municipio de España que ofertó tratamiento para dejar de fumar al personal del ayuntamiento. Fuimos el primer municipio de España que negociamos con las entidades bancarias espacios libres de humo, antes de que saliese la legislación estatal. Buscamos la sinergia con las entidades bancarias, curiosamente, porque eran espacios abiertos, y al ser espacios abiertos podía ser más sensible las personas que están trabajando en espacios abiertos que una compañera o que un compañero que estuviese al lado del puesto de trabajo fumando un cigarro, fumando un puro, lo que fuera, ¿no? Y buscábamos espacio libre. Conseguimos que muchas entidades bancarias produjeran espacios libres de humo, con acuerdo con los sindicatos, como se pueden imaginar, con acuerdo con el comité de empresa, etcétera, etcétera. Pero esto fue un hito importante porque nos dimos cuenta que podíamos negociar con diferentes entidades cosas tan sencillas como que si no se fuma en el Corte Inglés, ¿por qué se tiene que fumar en un banco? Si no se fuma en Mercadona, ¿por qué se tiene que fumar en un banco? Por ejemplo, ¿no? Y eso lo fuimos consiguiendo poco a poco con actuaciones, digamos, que se fueron sumando, ¿no? Actuaciones frente al consumo de alcohol en la vía pública, 1.706 denuncias. Actuaciones frente a la publicidad directa e indirecta de alcohol en la vía pública, 420 actas. Hay un decreto del 2004, que somos el municipio de la Comunidad Valenciana que lo cumple desde el principio, donde está prohibido ubicar publicidad de alcohol o de tabaco en su momento a menos de 200 metros de los centros educativos, centros sociales, centros sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque evidentemente distorsiona cualquier labor pedagógica o cualquier labor preventiva que se puede realizar, no digamos ya la sanitaria. Por lo tanto, se hacían actas de inspección, esas actas de inspección se tramitaban a través de un servicio de procedimiento sancionador y a partir de ahí, lógicamente, se le podía la sanción correspondiente. No buscábamos recaudar, solamente sensibilizar. Llegamos a un acuerdo con todos los publicistas, llegamos a un acuerdo con todas las entidades relacionadas con este tipo de vallas, etcétera, etcétera, en los edificios, y ahora no hay ninguna publicidad, ni directa ni indirecta, de alcohol en la vía pública que no cumpla el decreto del 2004. No es igual tener un edificio así frente a unas instalaciones deportivas, esto de aquí abajo es el cauce del río Turia, donde hay campos de fútbol, etcétera, etcétera, tener un cartelón así, esto podría poner muchos ejemplos, que tener un edificio limpio. Todos los juicios, porque son grandes empresas, ¿no? Todos los juicios o todas las demandas que han realizado estas empresas recurriendo las sanciones, el Ayuntamiento de Valencia los ha ganado porque nos ampara evidentemente tanto el decreto de 2004 como el procedimiento administrativo que hemos realizado. Muchos programas de formación de mediadores juveniles, formación de policía local, formación de agentes de desarrollo comunitario. Hicimos una exposición, Hablemos de Drogas, con la Fundación La Caixa, una carpa itinerante. Hemos hecho hasta el 2016 22 ediciones de jornada de drogodependencias con 11.500 asistentes y tenemos una base de datos importante que luego le pasaré.
Programas que hemos realizado y difusión de los mismos y carteles, pues el síndrome alcohólico fetal, fuimos los primeros que empezamos a hablar de este tema y concienciar a pediatras, concienciar a muchos profesionales y difundirlo sobre todo en adolescentes, en centros juveniles, para conocer los riesgos que tiene el alcohol en el feto. No le den más vueltas, deja de fumar. Con el alcohol también fallas, campañas específicas durante las fiestas de fallas que ustedes conocen, que se celebran en marzo. Actividades relacionadas con medidas judiciales, programas de prevención, consumo de drogas de infantil y primaria, Prevenir para Vivir, que lo conocen, del Órdago, 32.000 participantes, 70.000 participantes, programa de prevención de consumo de drogas y educación primaria y secundaria, cine y educación en valores, que también lo conocen. Hemos hecho del 2003 al 2016 19 ediciones, 252 proyecciones con la participación de 1.764 centros educativos, 6.000 docentes, 167.277 alumnos. Otro programa también de la FAD, del consumo de drogas en la educación secundaria y obligatoria, que también conocen ustedes, y tú qué piensas, donde ha participado también bastante gente. Otro programa, El valor de un cuento, donde ha participado casi 1.000 centros educativos y 37.000 alumnos. Otro programa, Construye tu mundo, con 60 centros educativos, 4.800 alumnos. Charlas sobre drogodependencias, hemos llegado a 24.000 personas. Hemos hecho encuestas previas de las charlas con el objetivo de conocer cuáles eran las preocupaciones iniciales que tenían las personas y después cuáles eran los resultados de las propias charlas y cómo había modificado de alguna forma su conducta, su comportamiento. Todo este tipo de actividades, sin los centros educativos no podríamos realizarlas, sin los centros sociales no podríamos realizarlas, sin los centros juveniles no podríamos realizarlas, sin la involucración de las universidades tampoco. Encuesta también sobre el uso de la tecnología de la información, reuniones con profesores y familias que lo hacemos periódicamente. El taller Kikleando para prevención de las nuevas tecnologías, el taller LUDE, que es un programa de prevención de la adicción al juego online, un concurso que es el que me cuentas para que participen jóvenes con vídeos o con carteles sobre prevención de las adicciones tecnológicas y durante estos 4 años de este periodo en las redes sociales 4.613 participantes. Aquí tienen imágenes de cine y educación en valores, tanta gente aquí en la escalera. Cada día en la sala caben 400 personas por la mañana, pues hacíamos sesiones por la mañana. Sesiones de charlas en un colegio, educación en valores, materiales de herramientas audiovisuales de las familias, los monitores del practicum de que me cuentas, del concurso que me cuentas. Programa Escuela de Padres, del 2003 al 2016 se hicieron 491 cursos con 13.000 madres y padres asistentes. El programa Tardes a Adolescentes Hoy, 10 ediciones con 34.913 participantes. Y asistencia a los usuarios por inicio a consumo de drogas, que este es otro tema. Si la policía local detecta a una persona en la vía pública consumiendo alcohol y drogas, le levanta un acta y le incauta el alcohol o las drogas que lleve. Si es mayor de edad, pasa a procedimiento sancionador y la multa pues, pueden ser unos de 500 euros en adelante. Si es menor de edad, nos lo remiten a nosotros, con el objetivo de que venga acompañado de sus padres y tenga una serie de sesiones donde se les explique actitudes, valores, lo que significa los consumos, lo que significa la sustancia, etcétera, etcétera. Un pequeño curso de promoción de la salud que lo llevan a cabo los psicólogos y las psicólogas y que durante este tiempo de pandemia, de confinamiento, pues hemos tenido que hacerlo o a través del teléfono o a través de videoconferencias o ahora ya que han vuelto al trabajo, pues han reanudado de forma presencial. Hicimos un acuerdo con la Federación Valenciana de Ajedrez y hacíamos un campeonato de juego limpio. 20.400 niños y niñas jugando al ajedrez en 17 ediciones.
por barrio se hacían los torneos y luego se hacíamos la final dentro de un complejo deportivo cultural. Como ven ustedes ahí jugando al ajedrez, esto es una de las finales, ¿no? Esto es un acto de entrega de los diplomas de la Escuela de Padres, esto es el hemiciclo, el salón de plenos del Ayuntamiento de Valencia, para muchas madres y padres que han asistido a los programas de Escuela de Padres, que es un programa de prevención específica de las adicciones. Lo que menos hablamos es de adicciones, hablamos de otros muchos aspectos que imagino que ustedes conocerán de sobra el programa, pero al final entregarles un diploma, hacerles un pequeño homenaje en el salón de actos del ayuntamiento, pues era una cosa muy gratificante para ellos, ¿no? También hicimos torneos de fútbol juego limpio, financiados por la Fundación La Caixa, con diferentes equipos juveniles de la ciudad de Valencia y la final, es una de las finales con la entrega de los premios, programa Salir de Clase, que es una actividad extraescolar para las tardes después de los colegios, programa Viulestiu, que es un programa durante el verano en los centros juveniles y en una zona que está en el Saler, un parque natural al lado de la Albufera, entre la Albufera y el mar, que es el Casal d'Esplai, y luego, evidentemente, el centro de documentación con sus catálogos, sus usuarios y sus documentos. De esto no me voy a extender, porque al final lo que quiero hacerles hincapié es, porque le voy a pasar las webs, ¿no? ¿Qué es lo que hemos buscado durante todo este tiempo? Que es el objetivo de la charla de hoy. Pues muy sencillo. Empezando desde cero, hemos ido tejiendo en el transcurso del tiempo con la colaboración de muchos profesionales, con la colaboración de muchas entidades, muchas instituciones, muchas universidades, etcétera, etcétera, una red de colaboración, porque al final este es un problema de todos. No es un problema de la administración, o no es un problema de una asociación, o no es un problema de un gobierno, o no es un problema de un grupo social, ¿no? Es un problema de todos. A cuanto más gente se involucre, muchísimo mejor. Ahora estamos dentro del Plan Municipal sobre Trastornos Adictivos 2017-2021. No le voy a pasar ningún tipo de datos sobre este plan. No hemos acabado todavía. No he considerado conveniente pasarles las memorias anuales. Sí que les paso, y lo paso aquí ya para que lo puedan ver, aquí a la derecha en la página web que luego les pondré, tienen todas las memorias de actividades, pueden consultar todos los datos de todas ellas para ver todas las actividades que realizamos. Este plan tiene 10 capítulos, está estructurado en el ámbito comunitario, con su definición, objetivos generales, objetivos específicos, programa de actuaciones, el ámbito escolar lo mismo, el ámbito familiar, el ámbito de ocio y tiempo libre y otros ámbitos como puede ser el laboral o los grupos de riesgo. Pueden consultarlo ustedes en www.valencia.es/pmd, que es nuestra página web, que es esta. Es una captura de pantalla del otro día, la fiesta de la noche de San Juan, el día 24. Este es nuestro responsable político, que es don Emiliano García Domene, concejal de Salud y Consumo, que hace la presentación en nuestra página web. Aquí tienen los diferentes apartados. Hicimos un apartado específico para la COVID-19 con un teléfono de consulta y cita previa y además el correo electrónico y una sección de actualidad donde pinchando pues se llegaba a diferentes apartados, ¿no? Vamos introduciendo diferentes banners, pues por ejemplo la Asociación Valenciana de Exalcohólicos pues cumplió 50 años, pues evidentemente pusimos el banner de los 50 años de AVEX para que todas las personas que quisieran acudir o unirse a la actividad pues se pudiesen unir. Y aquí vamos poniendo banner. Esto vamos cambiándolo, no digo semanalmente, pero casi algún banner cae cada semana. Durante esta etapa de confinamiento hemos introducido y hemos mandado por correo electrónico, hemos mandado por redes sociales diferentes consejos. Las apuestas online no son un juego, que te apuestas, una serie de indicaciones y recomendaciones.
confinamiento COVID-19, actitudes y conducta preventiva frente a las conductas abusivas y la ansiedad, el aislamiento es nada más difícil, quién se acuerda de ellos, una serie de consejos dirigidos a profesores, dirigidos a madres, dirigidos a padres, dirigido al personal en general, al pueblo adolescente, para que de alguna forma se sintieran acompañados. Hemos hecho cientos de comunicaciones de este estilo y las hemos difundido por todas las redes con el objetivo de que estuviesen suficientemente acompañados y suficientemente orientados en caso necesario. Aquí tienen todas las publicaciones, como digo, del Servicio de Adicciones, Plan Municipal de Drogodependencias, con todas las varias actividades. Dentro del Centro de Documentación sobre Drogodependencia y otros adictivos tienen diferentes apartados con publicaciones, bibliografía científica y diferentes recursos. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que toda la información esté en red. Páginas web, la que les he dicho, www.valencia.es PMD, www.cendobogani.org, www.tutoriasenred.com, www.valencia.es/que-me-cuentas. En la propia página web, si van al principio, van a poder encontrar aquí en la parte de la izquierda todos los apartados: inicio, presentación, el plan, prevención comunitaria, prevención familiar, prevención escolar, alternativas de ocio, documentación, publicaciones, lo encuentran todo. Lo que procuramos en definitiva es crear que toda la información esté en red y que nos permita sobre todo, como he dicho, la participación cada vez mayor de todas las entidades que podamos llegar. Problema: tenemos una gran tolerancia en esta sociedad frente al consumo de sustancias, como ustedes conocen, y en muchas ocasiones llegar a ciertos colectivos más vulnerables o incluso más necesitados, pues a veces es mucho más complejo. De hecho, ahora en julio empieza uno de los programas que es intervención en barrios. Financiamos a asociaciones ciudadanas, a asociaciones de profesionales o a colectivos diferentes con el objetivo de que en su barrio hagan actividades que sean de prevención, que sean de concienciación, que sean de sensibilización. Y esto dura hasta final de año. Y esto es importante para nosotros, que en los diferentes barrios se pueda actuar con profesionales, conociendo los recursos sociales que hay en cada uno de los barrios, con el objetivo de informar y de formar a las personas para hacer una prevención de las adicciones de forma adecuada y, a su vez, hacer una promoción de la salud de forma adecuada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ya no cuento nada más y termino y me someto a vuestras preguntas. Bien, muchas gracias, Francisco. La verdad que muy interesante todo el desarrollo de acciones y actividades, pero también muy importante toda la descripción previa de desde dónde trabajan. Así que ha sido muy ilustrativo en algo que para nosotros es, y creo que cada vez más para todos, ¿no? Es las acciones en el ámbito local cada vez tienen más preponderancia, más peso, y creo que en esa línea estamos trabajando en cada uno de los países. En esa línea hay una pregunta que tiene que ver con eso, que la pregunta es de Mario, de acá de Argentina, pero pregunta, dice, ¿cómo es la relación y la adecuación de los objetivos del plan municipal con el Plan Nacional de Drogas de España? ¿Cómo hacen para potenciar y articular los diferentes planes estratégicos? El Plan Nacional sobre Drogas elabora un plan marco, como ustedes conocen, del cual las comunidades autónomas elaboran un plan para la comunidad autónoma. Nosotros tenemos que alinear esos objetivos de nuestro plan con los de la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Valenciana. De hecho, el plan actual está previamente, antes de aprobarlo el Ayuntamiento, tiene que aprobarlo la Consellería de Sanidad, dentro de los criterios generales del Plan Nacional sobre Drogas, que son objetivos generales y luego, lógicamente, los objetivos específicos. Es en pirámide, es en escala. O sea, el órgano nacional genera unas políticas. Esas políticas, evidentemente, en el ámbito local realizamos realmente programas
programas de actuación, y todos esos programas están enmarcados dentro de un plan de actuación. Coordinación absoluta, consonancia absoluta, y de hecho nos subvencionan desde el Plan Nacional esas acciones. Nos aportan dinero. Igual que la Consejería de Sanidad también nos aporta dinero al Ayuntamiento de Valencia para la realización de esos programas, porque estamos en sintonía completamente. Bien, gracias. Otra pregunta, María Victoria dice, ¿cuáles son los principales obstáculos que han encontrado en el camino a integrar la atención de los problemas de drogas al sistema valenciano de salud? Los problemas al principio, evidentemente, era convencer a algunos profesionales de que el toxicómano no era un desecho social, no era un vicioso, no era una persona que evidentemente había que mantenerla marginada de los diferentes servicios. Ese fue el primer reto. Una vez explicado que una persona tiene un problema de toxicomanía entonces, y que además tiene una serie de problemas sanitarios que hay que tratarlos, fue bastante fácil hablar con los responsables de cada uno de los departamentos sanitarios, llegar a convenios de colaboración y financiar por parte nuestra inicialmente la asistencia a ese tipo de actuaciones. Y luego la segunda parte, quiero que se entienda, coincidimos Bartolomé Pérez Gálvez y yo, como he dicho, y pudimos realizar de forma estructurada unas unidades de conductas adictivas. Quiero que se entienda que en las entidades locales hace muchísimos años habían, por ejemplo, unidades de alcohología, por ejemplo, pagadas por la Diputación o pagadas por el municipio, unidades de enfermedades de transmisión sexual, habían unidades asistenciales, ¿no? Todo eso, poco a poco, se fue transfiriendo a la asistencia sanitaria, que es quien tiene la competencia, y los ayuntamientos nos quedábamos solamente con la parte de prevención. Labor de convencimiento, labor de diálogo, hablar con profesionales y darles una visión de la toxicomanía desde un punto de vista mucho más amplio que el que la sociedad en ese momento estaba transmitiendo. Y en eso, evidentemente, no ayudó nada el VIH-Sida, sobre todo en la parte intermedia, como recordarán, por la cantidad de recursos que significaba. Pero conseguimos incluso que muchos centros hospitalarios tuviesen su carta de adhesión del paciente, su cartilla de adhesión al tratamiento, etcétera, etcétera. Ha sido cuestión de ir trabajando y conseguir esos acuerdos dentro de la actividad tanto local, por una parte, como autonómica. Bien. Gustavo pregunta, ¿qué programas de los que explicó le parecen prioritarios para trabajar con población vulnerable? En estos momentos lo importante para nosotros es que tengan conocimiento de cuál es su posicionamiento personal ante la vida, ante la sociedad y qué proyecto de vida tienen. Nosotros lo que estamos haciendo son charlas sobre adicciones como tal, y luego, dependiendo de la edad, un programa sería, por ejemplo, avatares de ser adolescente hoy, por ejemplo, para, en función de la edad, ir orientando a esa persona. O, en otros casos, para personas ya adultas que puedan, lógicamente, transmitir a población vulnerable, el programa de escuela de padres. Si hablamos de población vulnerable con consumos concretos de sustancias, evidentemente tendríamos que ir a esa población en concreto y analizar cuáles serían sus necesidades. Y hacemos programas adaptados concretamente a esas necesidades. Porque no es un tema estándar, no es un traje que vale para todos. No es igual el barrio de Nazaret, por ejemplo,
que el barrio de Torrefiel. O sea, esa población vulnerable, hay que ir a la población. No tiene que venir a ti, sentir escrito a la población. Y en esa población vulnerable tiene una serie de características. Conocer qué tipo de consumos tienen, si es que los tienen, conocer qué inicios han tenido y a partir de ese momento ya se hacen diferentes, digamos, derivaciones de actividades, ¿no? En definitiva, como ustedes conocen, trabajar las actitudes personales, trabajar los valores personales, buscar un proyecto de vida personal, entroncándolo con la familia, con el ámbito educativo, con el ámbito social, los factores, digamos, de refuerzo que hay, con el objetivo de ir poco a poco trabajándose en ellos, ¿no? Bien. Bueno, y tenemos la última pregunta entonces para Francisco, que es, hoy en día se habla mucho y no hay duda sobre la importancia de la evidencia científica y la relación entre la gestión y los espacios académicos. ¿Puede darnos algunas pistas o algunos lineamientos de la relación entre el Ayuntamiento y la Universidad de Valencia? Si nosotros firmamos en el año 94 un convenio de colaboración con la Universidad de Valencia con el objetivo de crear el Centro de Documentación sobre Drogodependencias Emilio Bogán y Miquel. A partir de ese momento hemos ido incrementando las actividades porque es muy importante que el conocimiento, que la academia se vincule a actividades del ámbito local. Podemos, lógicamente, tener alumnos en prácticas, que es para nosotros lo más gravoso porque nos requiere mucho esfuerzo, pero a su vez la universidad nos aporta un ámbito para hacer debates, para hacer jornadas, para hacer seminarios dirigidos a un público universitario o a diferentes tipos de profesionales de ciencias de la salud, ciencias de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos aporta la universidad? Muchísimo. Profesionales, conocimiento y estudios. Ahora mismo hemos finalizado este año pasado un estudio comparativo de las diferentes leyes de juego que hay en España, a través de un catedrático de Derecho. Eso mismo ha generado un debate. Eso mismo ha generado una interrelación con los diferentes grupos políticos. Y hemos podido ir a las Cortes Valencianas con una propuesta y la nueva ley del juego que se ha aprobado ahora en la Comunidad Valenciana recoge muchos de los planteamientos que en su momento se hicieron tanto en ese estudio comparativo de atomización de la legislación como en los diferentes debates. ¿Qué nos gustaría? ¿Qué nos gustaría? Pues poder hacer más estudios, lógicamente, de las actividades que hacemos, pero no tenemos presupuesto para hacer estudios longitudinales a largo plazo. La universidad nos aporta mucho y seguiremos teniendo la vinculación con la Universidad de Valencia, Estudi General, con la Universidad Católica de Valencia, con la Universidad CEU Cardenal Herrera, etcétera, etcétera, porque muchas veces, quiero que se entienda, en el ámbito universitario muchas cosas se desconocen. Hay muchísima información que no es cierta. Y hacer un seminario para hablar, por ejemplo, de alcohol y conducción, por ejemplo, en un ámbito universitario, pues es importante que se tenga conocimiento, que puedan utilizar un simulador, por ejemplo, para que vean los efectos del alcohol. Y eso es un acuerdo con la compañía Mafre que se hizo en su momento, ¿no? Etcétera. O sea, colaboración total y vinculación absoluta con el ámbito de la universidad. Es fundamental que la universidad esté vinculada a la administración, ya sea local, ya sea autonómica, ya sea nacional, ya sea una institución como ISUC, que lo tienen perfectamente, ya sea cualquier entidad local, porque es una sinergia que poco a poco se va potenciando y exponencialmente se va ganando muchísimos adeptos. Nosotros hemos tenido colaboradores por parte de la universidad que evidentemente luego han traducido todas las actuaciones y además han servido para hacer
hacer programas, para presentar póster en congreso, presentar artículos en revistas, hacer monografías. Es que eso es una faceta importante. No podemos vivir de espaldas al conocimiento, no podemos vivir de espaldas a lo que es la ciencia. Nos gustaría poder tener más recursos para cada uno de los programas que hacemos, poder hacer estudios longitudinales, a 2, 3, 4 años, para ver realmente cuál es la efectividad de los programas de actuación. Eso, como ustedes conocen, es costoso, evidentemente, valorar esa efectividad es costoso y nos tenemos que contentar en ocasiones con las encuestas que realizamos en cada uno de los eventos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. La verdad que ha sido muy claro en todas las respuestas y en toda la presentación. Creo que queda para todos los asistentes los links y las páginas. Creo que hay mucha documentación en todo lo que ustedes difunden a través de los sitios web que mencionaste. Así que, bueno, creo que todo esto va a dar también para mucho trabajo posterior y para poder interiorizar y ver en detalle cada uno de los ejes que mencionaste. Así que te agradecemos mucho, le agradecemos mucho a cada uno de los asistentes y damos por finalizada entonces la sesión de hoy. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.